Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En este corto video vamos a explicar cómo se construyen las distribuciones de frecuencias para variables continuas. Eh, Estamos con la filmina número 22 del curso Estadística General 1 y aquí vemos el caso de las distribuciones de frecuencias de variables continuas. Ustedes sabrán, bueno, recordarán que la variable continua puede tomar valores arbitrarios en un intervalo de los números reales. Ustedes recordarán que las variables continuas pues tienen bien puesto el nombre, son continuas y pues pueden tomar incluso decimales. Entonces, cuando se determinan los límites de las clases, cuando vamos a hacer los límites de las clases, eh, tenemos un pequeño problema. Hay que tomar en cuenta que un límite de clase puede coincidir con algún dato y eso es realmente un problema. Entonces, las representaciones decimales pueden no ser exactas y pueden estar afectadas por un redondeo. Entonces, por acá hay unas filminas que hablan acerca del redondeo eh, que hay que tomar en cuenta cuando uno hace distribuciones de frecuencias para el caso continuo, que es importante que tomen en cuenta. El asunto de la precisión, cuántas cifras decimales serán registradas, el redondeo usual, el hacia arriba, el hacia abajo. Bien, aquí pueden ver ustedes pues el asunto del redondeo, el usual, pues el que conocemos, que se redondea pues cuando la cifra pues, es la siguiente cifra decimal es menos de 5, pues se redondea hacia abajo, cuando es más de 5, pues se redondea hacia arriba, cuando es 5 y el número es par, pues se deja tal cual, y cuando es impar, pues se redondea hacia arriba. Eso ya está incorporado en las calculadoras. También está el asunto del truncamiento, el redondeo hacia arriba. Bien, cuando uno hace distribuciones de frecuencias continuas hay que tomar en cuenta los límites de clase, los límites dados, el LI y el LS. Es muy importante pues tomar en cuenta los límites que realmente nos reflejen lo que estamos clasificando. Vamos a verlo pronto con un ejemplo. El asunto de las clases o categorías, pues tienen que estar bien definidas. Esas clases abiertas de 200.000 o más, pues en algún momento pues puede que sea problemático. Hay que tener, la regla es que procuremos que todas las clases sean del mismo tamaño. Esa es, digamos, la moraleja. Los límites reales, bueno, son los números que delimitan las clases realmente, tomando en cuenta el redondeo. Y van a ver que si la precisión es en centímetros y se tienen estaturas, entonces la clase 180, 1.80-1.85 tiene los límites reales como estos, ya tomando en cuenta el redondeo. Este es el inferior y este es el superior. Todos estos valores caen dentro de la categoría 1.80, 1.85. Bueno, ahí van a ver un ejemplo de los límites indicados, por ejemplo, los que se usan para clasificar. Los límites indicados son los que se usan para clasificar. Los reales, pues son los valores reales, generalmente con decimal más. En el caso del décimo más próximo, le resto un pedacito aquí, ¿verdad? Y te le sumo un pedacito aquí, o al décimo superior o al décimo inferior. Generalmente el que se usa, pues, eh, son el décimo inferior y el décimo más próximo. Esto dependerá del ejercicio. Algunos otros componentes, bueno, es la marca o punto medio, que te calcula, digamos, con el límite superior más el límite inferior entre dos, desde el punto medio de la clase.
y la amplitud es la diferencia entre los límites reales y es denotada como C. Aquí en la construcción de la clase es muy importante, digamos, tomar en cuenta algunas cosas. Se escoge el número de clases que vamos a denominar K, se calcula el máximo, el mínimo y se calcula la amplitud. Entonces, posteriormente se cuenta cuántos datos hay en cada clase y se representan los resultados de forma tabular. A veces, naturalmente, hay que hacer algunos ajustes. Y hay que hacer, digamos, algunas anotaciones. Pero bien, vamos a ver un caso. Este es el primer caso. Dice, tenemos 100 datos, 100 salarios, y el valor máximo es 148,000 y el mínimo es 59,000. Este es un caso real. Y se quiere construir una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces ve usted que se tiene K igual a 8, son 8 clases, el mínimo es 59,000 y el máximo es 148,000. Entonces se obtiene el intervalo de clases, la C, que sería el máximo menos el mínimo, y lo divide entre 8 y eso nos da 11,125. Entonces usted debería hacer cortes cada 11,125. Un segundo ejemplo, tenemos el salario de los empleados, el mayor es 450,000, el menor es 55,000. Entonces nos dicen que la precisión es en miles de colones, entonces son 5 clases y entonces la amplitud dice 450 menos 55,000 entre 5 da 79,000, se redondea a 80,000 porque es un número mucho más redondo, eh, mucho más elegante, ¿verdad? Eso se puede hacer también, se pueden hacer ajustes. Bien, aquí tenemos acá un ejemplo real, vamos a desarrollarlo. Dice que es el salario por horas en colones, es una muestra de 50 personas y los datos están redondeados al décimo más próximo. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo en una hoja acá. Vamos a desarrollar este ejemplo acá. Voy a poner ejemplo 4. Bien, entonces tenemos que son 50 personas, n es igual a 50. Tenemos que el mínimo es de 120,4, el máximo es de 173,3. Es la información que poseemos. Y se quieren, el K dice que son 5 clases. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el C? Si ustedes recordarán el C, ¿cómo se calcula? Sería el máximo menos el mínimo. Y esto lo divide entre K. Entre K. Entonces, el C, ¿qué sería? El C sería, aquí lo voy a plantear, sería 173,3 menos 120,4 entre 5. Entonces, ese C, sáqueme la calculadora. Aquí está, bueno, aquí está desarrollado, ¿verdad? Dice 173,3, dice menos 120,4 entre 5. Vea que dice 10,6. Bueno, de que aquí, bueno, 6. Dice que es 10,58
y se va a hacer un ajuste. ¿Por qué se hace un ajuste? Porque los datos tienen un decimal. Si ustedes ven, los datos tienen un decimal, no tienen dos decimales, tienen un decimal. Entonces el C sería ¿cuánto? 10.6. Ese es el ajuste. Entonces usted empieza a construir las clases. Empieza a construir las clases. Límite inferior y límite superior. Empieza a construir las clases. Aquí pone el menor, dice 120.4. 120.4 es el más pequeño. El siguiente donde tiene que empezar sería 120.4. 120.4 le tiene que sumar 10.6. Pero ahí no es donde termina este intervalo, sino que donde empieza el siguiente. 131. Donde empieza el siguiente. Y aquí también le suma al 131, también le suma 10.6. Y ahí es donde empieza el siguiente, 141.6. Y aquí vuelve a sumarle 10.6. Y aquí es 152.2. Y solamente nos queda el último. Y usted le suma aquí 10.6. Queda, dice 162.8. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Este es donde empezaría. Vamos a ver. No necesitamos una sexta, pero necesitamos saber la amplitud. Más 10.6. Este empezaría. Y ahorita lo borramos. 173.4. Bien. Entonces vea qué es lo que vamos a hacer. Ese es el límite inferior. Y ahora el límite superior, ¿qué sería? Es un poquito antes de donde empieza el siguiente. O sea, se le quita un pedacito, era un decimal, 130, 129, no, 130.9. Ven, está. ¿Y por qué así? Porque esto, 130.9, termina ¿en dónde? Un poquito antes de 131. Aquí, ponga ahí 141.5, que termina en 6. Ven, ahí está, con eso no hay ningún problema. ¿Ve? Aquí dice 152.1, aquí sería 162.7, pedacito antes, ¿verdad? Y aquí sería 173.3. 1, 2, 3, 4, 5. Este no lo necesitamos. Entonces ahí están los intervalos que requiero. Ahora, si se fijan bien ustedes, vea que esos intervalos, pues estos son los indicados y cuáles serían los reales. Estos serían los indicados, voy a poner aquí para abajo. Estos serían los indicados. Pero ¿cuáles serían los reales? Bueno,
quítele un pedacito abajo y súbaselo arriba. Ve, este 120.4 en números reales, incluyendo los decimales, ¿en dónde empezaría? En 120.35. Ahí está. ¿Y este dónde terminaría? En 130.95. Igual con este dónde empezaría? En 130.95, real. ¿Ven? ¿Y dónde terminaría? En 141.55. Y ahí sí va sucesivamente. Profe, no hay problema que estos dos sean iguales. No, porque estos son los reales, reales. Los que usted va a utilizar para clasificar son estos. Estos son los que va a usar para usted para clasificar. Terminaría 152.15. Ahí está. Bien. Bueno, ahora a usted le tocará hacer el siguiente ejercicio. Será hacer todo el procedimiento completo. Tiene que hacer el FI, tiene que hacer el FR, tiene que hacer todo lo que hicimos en el primer caso. El FR, ¿verdad? Porcentaje, ¿verdad? Y todas las columnas. Y usted procede a hacer el conteo. El conteo es muy fácil porque pues ya los datos están, me parece que están ordenados de 120.4 a 130.9. 130.9 creo que son estos, ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bueno, y usted hace todo, continúa haciendo todo el proceso, que ya eso ya lo hicimos en el video anterior. Hace exactamente el mismo proceso que tiene que hacerse. Vea que cuando son variables continuas, lo único que tiene usted que tener cuidado es con los intervalos. Con estos. Cerrar en 50. Y aquí usted continúa, y aquí tiene que terminar en 100%. Muy bien, entonces aquí hay otro ejemplo también, pues. Y cómo es muy importante que vean ustedes cómo se hacen los límites reales. Los límites reales simplemente es agregarle un decimal más y hacer este procedimiento de que este 120.4 termina en 35. Empieza en 35 y termina en 98. ¿Ven? Le quito un pedacito aquí abajo y se lo sube aquí arriba. Muy bien, entonces van a ver ustedes todos los ejemplos, vean todas las columnas que se requieren, los límites indicados, los límites reales, la frecuencia, el FI, el FR, F flecha hacia abajo, FR flecha hacia abajo, F flecha hacia arriba y FR flecha hacia arriba y el punto medio. Realmente tiene una columna más que es el punto medio, que sería la diferencia del límite inferior, límite superior, la diferencia y la suma, sumar estos dos y dividirlos entre 2. Aquí tenemos otro ejemplo, dice las edades redondeadas al año inferior de un grupo de personas. ¿Son edades? Sí. ¿Es una variable continua? La edad, sí, la edad es una variable continua. Profe, pero no tiene decimales. No importa. No importa que no tenga decimales. Edad es una variable continua por su naturaleza, no por sus decimales.
por su naturaleza, las edades son variables continuas. Usted tiene que tratarla como una variable continua. Le dice que son 7 clases, y máximo 75, el mínimo es 20, el K es 7, por lo tanto el C dice que es 7.86. 7.86, que se ajusta a 8. ¿Por qué? Porque los datos son números enteros. Se tiene que redondear los números enteros. Entonces, vea que 20 empieza en 20 y el siguiente sería 28, porque suma 28. El límite indicado termina en 27, ¿ve? 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, ¿ve? Va de 8 en 8, pero ¿dónde termina el límite indicado? Termina un poquito antes de donde empieza este de acá, el siguiente, considerando los decimales. En este caso no hay decimales, termina en 27. Los reales, bueno, esto es otra forma de hacerlo, dice de 20 a menos de 28, quizás ocupa más palabras y menos análisis y es más fácil, pero si ocupamos palabras, este termina en menos de 36, esta es otra forma de hacerlo. Aquí hay otro ejemplo, vean ustedes. Tenemos que el máximo es 71, el mínimo es 37 y el C es igual a 6. Aquí no nos dicen el número de K, entonces el K lo hacemos y ven ustedes que se redondea a 6 porque son 6 clases. Y aquí lo tenemos desarrollado. Muy bien, ¿cuál es la forma de representar gráficamente estos, las distribuciones continuas? Bueno, mediante histogramas. Los histogramas, bueno, son, ahí sí tienen que venir juntos. Las barras tienen que venir todas juntas. Otra forma de hacerlo es hacer un polígono, es decir, poner todas los techos juntos. Esto era lo que les comentaba, cuando usted hace polígonos con con los acumulados, hace lo que se llaman ojivas. Pueden ser más D o menos D. Y la filmina de tallo y hojas, yo les dije que no íbamos a tomarlo en cuenta. Esto realmente, pues, esto ya casi no se hace. Muy bien, jóvenes, con este video espero que puedan desarrollar los ejercicios de la práctica, los ejercicios de la práctica 5.2, 5.3 y 5.4. Bueno, nos vemos en un próximo video.